poco mucho nerviosona, que ando tomando el lugar de uno de nuestros hermanos. Seguimos con la serie y esta meditación yo le puse maduros para la gloria de Dios, que ahora estamos hablando de líderes maduros, ¿verdad? Y seguimos ahí en la carta a los Efesios. Acabamos de leer ahí en el capítulo 4, de los versículos 11 al 32. Y teniendo un poquito de contexto de la carta a la iglesia de Éfeso, ya habíamos visto algunas características en la predicación pasada. Hablábamos sobre que Pablo siempre se dirige a la iglesia mencionando su nombre, ¿verdad? Y esa característica nosotros no la tenemos porque nosotros ponemos nuestra firma hasta abajo al despedirnos, ¿verdad? Alguien te escribió. Pero Pablo así lo dice, Pablo A. Y aquí Pablo escribe desde la prisión aproximadamente en el año 60-62 después de Cristo, y sus primeros 3 capítulos que ya hemos visto se enfocan en la doctrina. La nueva identidad en Cristo, la unidad entre los gentiles y los judíos y las riquezas espirituales que tenemos en Él. Hablamos ya de identidad, hablamos de quiénes somos, de quiénes debemos ser. Y aquí a partir del capítulo 4, que por título lleva ahí en la versión 60, Reina Valera, la unidad del Espíritu. Y Pablo aquí pasa de la doctrina a la práctica cristiana, ¿sí? Que es lo que nos trae ahora en esta mañana. Y es justo aquí en este capítulo donde vamos a meditar. En los primeros 6 versículos, Pablo exhorta a los creyentes a llevar vidas dignas del llamado que recibieron de Dios y enfatizando que en verdad han sido llamados. ¿Quién de ustedes puede tener esa convicción de llamamiento? También hablé de eso, ¿verdad? En alguna ocasión, la convicción de llamamiento. ¿Pueden levantar su mano los que estén convencidos que el Señor les ha llamado? ¿Sí? Amén. Ahí veo unas manitas que no se levantaron, ¿verdad? Allá platicaremos. Ok. Después de esto, el apóstol Pablo comienza a destacar virtudes como la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, y mismas que deberíamos modelar nosotros como seguidores de Cristo. Y también podemos ver cómo enfatiza aquí el apóstol Pablo una frase que muchos de nosotros usamos, que algunos han hecho referencia a estos en sermones, lo usamos nosotros mismos también para hablar sobre la unidad, que dice: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, ¿verdad? Y ya después de los versículos del 7 al 16, Pablo habla de la diversidad de los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el apóstol menciona que Dios dio a cada creyente por lo menos un don. En mi meditación de la vez pasada, yo les decía que mínimo tenemos un don, el cual debemos de poner a los pies del Señor para el servicio. Y aquí se mencionan ministerios como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y qué es la tarea que se les da a ellos? Equipar a los santos, para que la iglesia llegue a la madurez en Cristo, evitando caer en doctrinas falsas. También usa la metáfora del cuerpo, para que nosotros con nuestra mente finita podamos lograr entender esto, donde cada miembro aporta para que se dé ese crecimiento en amor. En los versículos del 17 al 24, Pablo nos permite ver este contraste que hay entre la vida pasada. Esta vida pasada está caracterizada por la dureza del corazón, por la ignorancia, por la inmoralidad,
lo contrasta con la nueva vida en Cristo y este llamado a despojarse del viejo hombre y a renovarse en la mente, vistiéndose del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Aquí está haciendo algo muy importante. Está separando, dice, la vieja vida con la nueva vida. ¿Verdad? Un contraste muy grande, un contraste fuerte y grande. Luego tenemos de los versículos 25 al 32, lo que debe ser una vida cristiana práctica. Pablo da consejos éticos muy concretos y hasta los podemos subrayar como el hablar la verdad, controlar la ira, que a algunos se nos hace un poco difícil, trabajar honestamente, evitar palabras dañinas, ya hablábamos de esto, y más bien hablar para edificación. Decíamos, si no va a salir de tu boca una palabra que sea de bendición, no la sueltes, por favor. También nos exhorta a no entristecer al Espíritu Santo. Y finalmente aquí el capítulo termina llamando a dejar toda la amargura y a practicar la bondad y el perdón como Dios, Cristo, nos perdonó. Qué difícil lograr hasta allá esto, ¿verdad? Pero mientras estamos aquí, esta es nuestra responsabilidad. En nuestra clase en formación espiritual veíamos una frase sobre esto que decía que esta es nuestra responsabilidad. Mientras nosotros tengamos el Espíritu de Dios, tenemos que ser copia fiel de aquel que nos llamó. Y bueno, pues ya concentrándonos en el énfasis de esta semana que se llama discípulos maduros para la gloria de Dios, este capítulo tiene mucho que dar para este tema y me lleva a pensar que no podemos nosotros llegar a ser líderes maduros de los que se habló la semana pasada si antes no nos reconocemos como discípulos maduros. Lo repito, no podemos llegar a ser esos líderes maduros si antes no nos reconocemos como discípulos maduros. Primero somos discípulos y después líderes. Vamos a enseñar lo que nosotros mismos estamos viviendo. Hay una frase que yo uso mucho, ya la tengo hasta trilladita y algunos por ahí me la repiten, pero siempre yo he dicho, no podemos compartir algo que no hemos experimentado. Si tú no puedes ser un discípulo maduro, no puedes llegar a ser un líder maduro. Créeme, para ser un discípulo así no se necesita de un seminario. Claro, esta es una formación académica, teológica, pero Pablo nos recuerda que la meta final no es tener cabezas llenas, sino vidas transformadas para la gloria de Dios. Y esto me recuerda de un mensaje que compartió hace muchísimos años mi esposo. Nos hablaba de ser cabezones, de estar llenos de información, pero nunca conectarlo con nuestro corazón, del corazón a nuestra boca y de nuestra boca a nuestras manos, al accionar. Porque también muchas veces podemos tener esa información, podemos decirla, más bien podemos sentirla, podemos decirla, pero si no la accionamos, ¿qué dice Corintios? Nada me sirve. Y antes de avanzar, muchachos, quiero hacer la siguiente pregunta. Espero que pueda reflexionar en ella. ¿De qué serviría que un estudiante domine griego, hebreo, teología sistemática, si no refleja a Cristo en su carácter y en sus relaciones? ¿Se las repito? ¿De qué serviría que un estudiante domine griego, hebreo o teología sistemática si no refleja a Cristo en su carácter y en sus relaciones? ¿De qué serviría? Podemos tener una excelente visión, ser capaces de diseñar las mejores estrategias para un desarrollo de la misión en iglesia local,
crear excelentes materiales para discipulado. Incluso puede que tengamos un lugar dentro del liderazgo de la iglesia, tener también sobre nosotros la carga de ser un pastor y aún con todo eso, ser un discípulo inmaduro, no ser un discípulo maduro. Y para ser sinceros, muchachos, qué triste sería esto, porque antes del hacer está el ser. ¿Tú dónde estás enfocado ahorita? ¿En el ser o en el hacer? ¿Dónde estás enfocado? Porque nos guste o no, hay una gran diferencia entre ser un líder y ser un discípulo. Y si tu meta es llegar a tener un título de líder, yo, mis queridos muchachos, les invito a que analicen sus metas, a que analicen sus prioridades y que antes de eso te consideres un discípulo, un fiel discípulo de Cristo. Y ese es aquel que vive rendido a su voluntad y que dejes, mi hermano, a su debido tiempo sea Él quien te ubique y que te posesione en el lugar desde el cual Él quiere usarte. Ser un discípulo maduro para la gloria de Dios comienza con pasar tiempo con el Maestro. ¿De qué manera nosotros pasamos tiempo con Él? ¿Los escucho? ¿Orando? ¿Leyendo? ¿Meditando? Pasar tiempo con el Maestro, habitar con Él, habitar en Él, dejarnos moldear por su Espíritu, así como reconocer la función de la Iglesia de Cristo y permitir que otros inviertan en ti y que sean parte de tu crecimiento y de tu maduración. Hemos hablado de mentorías, hemos hablado de aquellas personas a las que nosotros les vamos a rendir cuentas. Hemos hablado de aquellas personas que están para nosotros, para orar, para acompañarnos en cualesquier sea nuestra situación y si es difícil, con más ganas. Entonces, esto también es algo en lo que nosotros debemos invertir tiempo. Quiero hacer aquí un paréntesis, me van dando el tiempo porque el reloj no lo tenemos ahí. Y hablando de la iglesia, partiendo de lo que vemos en este texto de Efesios 4, ciertamente la iglesia tiene una responsabilidad muy grande, la edificación del cuerpo de Cristo. Y nosotros formamos parte de ese cuerpo. Yo no sé si tú seas ojos, tú seas manos, tú seas pies, tú seas oídos, no sé. Pero ahí en el versículo 11 nos dice muy claro, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy claro. Y dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. ¿Se fijan la responsabilidad que tenemos? ¿Se fijan la responsabilidad que tenemos? Gracias, hermano. Es importante, muchachos, que esto caiga, no solamente decíamos en nuestra cabecita, que lo podamos conectar a nuestro corazón y que lo podamos declarar con nuestras acciones. Pablo continúa diciendo ahí en el versículo 13, vamos ahí en nuestras Biblias, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aún, ¿qué dice? Varón perfecto. Que lleguemos, que seamos maduros
es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, así dice la Nueva Traducción. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? ¿Tener muchos reconocimientos en nuestra oficina? Tener esos reconocimientos, que cada domingo se nos dé las gracias y que se nos dé un reconocimiento por ser los mejores pastores, los mejores líderes, sin ser un discípulo fiel al Señor, porque tú lo sabes, cada uno de nosotros lo sabemos, ciertamente, sinceramente lo sabemos. Pues tal así cual lo dice Pablo, para que seamos maduros, que no seamos inmaduros como los niños, para que no seamos arrastrados de un lado a otro o empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Y ahorita, mis hermanos, este mundo está tan caído que hasta dentro de las congregaciones algunas se predica un evangelio que no es el evangelio de Cristo. ¿Sí? Así que seamos dóciles, seamos humildes y enseñables, para que podamos ser esos discípulos maduros y no nos dejemos llevar por esas personas que intentan engañarnos con mentiras hábiles que parecen la verdad. Cuando estaba repasando este pedacito me acordé de una hermana en una de las iglesias que mi esposo pastoreaba y decía, le decía a mi esposo, ¿no ha venido, hermana? Ya van 2 domingos. No, dice, es que sabe que encontré un canal en YouTube. Y viera las predicaciones, pastor. No, usted ni sabe. Es más, dice, hasta tengo unas preguntitas, dice, porque usted dice esto y el hermano dice esto otro. Y a mí se me hace que usted es muy fuerte, muy seco así para hablar de la palabra y el hermano lo menciona tan bonito. Y hermanos, ¿qué es esto? Dice, para que no nos engañen con mentiras tan hábiles, tan decoradas que parezcan la verdad. Por el contrario, que en todo tiempo podamos hablar la verdad con amor y crecer en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. No parecernos al pastor, no parecernos al líder, no parecernos al líder de alabanza, al líder de los niños, que los jóvenes, a Cristo que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y nosotros somos su iglesia. Porque siendo, muchachos, estos maduros discípulos, vamos a encajar perfectamente en el diseño que Dios ha hecho de nosotros. Y así es como nosotros vamos a poder cumplir con la función específica para la cual Dios nos ha llamado, ayudando así a que los demás se desarrollen y entonces así todo el cuerpo pueda crecer sano y lleno de amor. El amor no es hablar con palabras bonitas. En el amor también está la disciplina y en el amor también está la corrección. Y hay palabras muy fuertes que podemos usar aún amando a la persona. Pero si por el contrario nosotros vamos por la vida asumiendo que lo sabemos todo, que no necesitamos del otro para nuestro desarrollo, entonces tampoco nos sorprenda que no podamos echar raíces, que no podamos crecer y que no podamos dar fruto. ¿Por qué mi iglesia no crece? ¿Por qué no somos bendecidos como tal y cual y perengana y mengana? Analicemos esto. No todo esto es realidad, ¿verdad? Pero por ahí algo puede haber. No viniste, recuerda esto, no viniste solo a prepararte aquí, sino para edificarte y para edificar a otros. Tus dones no son trofeos, son herramientas que tienes que usar para levantar a otros. Muchachos, midan su madurez
no por lo que reciben, sino por lo que tú estás aportando al cuerpo de Cristo. Aprovecha este tiempo aquí en el seminario, sé humilde, sé moldeable. En mi caso yo sé que no he llegado a la meta, pero sigo aquí firme y adelante. Así que mientras llegue el día de la promesa, vivamos como esos hijos de la luz y no como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, porque tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Vamos al versículo 19 que dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Y ustedes quizá me puedan engañar a mí, puedan engañar a su congregación. A Dios no, ni a ustedes mismos. Alguien por ahí dice, se engañan a ustedes mismos, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo, yo sé realmente lo que soy, lo que estoy haciendo y lo que estoy practicando y por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Y Dios conoce así nuestro corazón. Por eso yo te invito a que examines tu corazón, que examines tu mente. Si hay áreas en tu vida que siguen reflejando al viejo hombre, con orgullo, con ego, un ego intelectual puede ser, falta de humildad, caer en tentaciones o tentaciones secretas también, entrégaselas a Dios, porque recuerda que el llamado no es solo a estudiar de Cristo, sino a vivir como Cristo. ¿Qué es lo que vamos a reflejar? ¿Qué es lo que vamos a ir a enseñar? Si no, primero lo vivimos nosotros, lo experimentamos nosotros. Entonces, muchachos, esforcémonos por vivir como dignos representantes de Cristo. A mí me gusta mucho el pacto de los embajadores del Rey, ¿verdad? Porque dice que soy un embajador de Cristo en la corte de otro, ¿verdad? Así dice. Por ahí va, pero ese es el punto. Entonces, esos embajadores, ¿sí? Esos dignos representantes que con valor dan pasos de fe y dejan atrás la vieja naturaleza pecaminosa, su antigua manera de vivir. Esos que dejan que el Espíritu haga una transformación integral y que permiten que sus pensamientos y sus actitudes sean renovados. ¿Cuál hombre creen que dibuja una sonrisa en el rostro del Señor? ¿El que no se deja o el que sí? Y me encanta ver que Pablo no se anda con rodeos. Yo me identifico un poco con él en estas cuestiones, porque es muy claro y nos muestra la vida cristiana de una manera muy práctica. Y que al hacer los ajustes necesarios, nosotros vamos a poder mostrarnos como discípulos maduros. La lista es la siguiente. Atento, quizá tengamos junto conmigo que hacer algunos ajustes en nuestra vida. Dejen de decir mentiras. ¿Quién de nosotros dice mentiras? No levanten su mano. Digamos siempre la verdad a todos porque somos de un mismo cuerpo. ¿Qué les parece que si el cerebro manda una orden que esta mano coja la Biblia y esta mano quiera hacer lo que le da su gana y la agarra del otro lado y la avienta? ¿Hay conformidad en esto? No pequen al dejar que el enojo los controle. Es que yo soy así y ya me enojé y aguas, ahí les voy. No permitan que el sol se ponga mientras estén enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, ¿qué? Deja de robar, no de que
que no te cachen, cuídate de que no te cachen. No, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con aquellos que tienen necesidad. Fíjense hasta dónde va esto. Ahí les voy. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quien las oye. Y aquí hago un paréntesis. ¿Cómo hablas a tus compañeros y a tus maestros? ¿Cómo te expresas de ellos? Yo he oído algunos. Entre ustedes y hablando de sus maestros también. ¿Quién sé qué dirán también de mi vida? Bueno, ya mejor no pregunto. ¿Tus palabras edifican o destruyen? ¿Reflejan a Cristo en tu manera de reaccionar cuando no estás de acuerdo con alguien? Ah, caray. No entristezcamos, muchachos, al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vivimos. Recordemos que Él nos identificó como suyos y así Él nos ha garantizado que seremos salvos para el día de la redención. Vayámonos librando de toda clase de amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de conductas malas. Por el contrario, dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Así es el perdón que tú has dado? Así es como ese perdón que tú has dado, así es la manera en que tú quieres que Dios te perdone. ¿Te ves perdonado de la manera en que tú has perdonado al otro? Y pues si nos ponemos a seguirle aquí a la lista, pues aquí nos van a hallar, ¿verdad? Pero si ya dentro de lo mencionado, el Espíritu Santo te está mostrando cuáles son las áreas de tu vida en las que debes prestar atención y trabajar, no lo ignores. Aprovecha todos los recursos que el Señor te está ofreciendo en este tiempo para que tu carácter sea moldeado a su imagen y a su semejanza. Y ahí están los mentores. Y aquí me puedo añadir yo. Si en algo te soy útil, aquí estoy. Si el Señor me tiene sirviendo aquí, sin duda es para que edifique tu vida. Quiero acompañarte en este proceso, que sepas que te comprendo porque yo también ando por allí, no crean. Sé muy bien que ser un discípulo de Cristo no es sencillo. Requiere negación, requiere humildad, requiere entrega, pasión, amor y la lista sigue, ¿verdad? ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero que te sepas acompañado. Y yo pienso que los hermanos, pues ahorita estamos el hermano Wilmer, el hermano Gabriel, mi esposo ya no lo veo, estoy yo, así ahí está. Pienso por ellos. Y me quiero animar a decir en nombre de ellos que no estás solo, que estás acompañado, que estamos dispuestos a caminar contigo, que estamos dispuestos a caminar juntos, que no le des paso a las acusaciones de Satanás, que solo quiere distraerte y sacarte de la carrera. Así que recuerda, no estás solo. Y eso es hablando humanamente. Recuerda que aquí estoy, cuenta conmigo. Y es de esto de lo que se trata el discipulado, de una transferencia de vida. También quiero recordarte que la mejor manera de llegar a ser ese discípulo maduro para la gloria de Dios es pasando tiempo con el Maestro. Marcos 3:13 nos muestra una manera muy sencilla
de esto. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Se fijan lo que Dios puede hacer a través de un discípulo maduro? De un discípulo que está dispuesto a entregarse a él, a un discípulo que quiere que sea Jesús real en su vida. Atrévete a tener esta intimidad con el Maestro, a pagar el precio de seguirlo, porque cuando habitamos en Él, nada podemos ocultar, muchachos. Él nos conoce, sabe nuestras fortalezas, sabe nuestras debilidades, lo bueno, lo malo. Solo estemos dispuestos para ser transformados cada vez y ser más parecidos a Él. Y con esto te invito a evaluar qué tanto tiempo estás pasando con el Señor. Porque sin duda de que de esto va a depender que maduremos y que demos gloria a su nombre. Busquemos que Jesucristo no solo sea nuestro Salvador, como lo veíamos en la clase, porque esto nos conviene, sino que sea nuestro Maestro, y vamos un poquito más allá, que sea nuestro Señor. Que podamos dar fruto abundante, que andemos en el Espíritu para que siendo llenos de Él, sigamos creciendo y sigamos madurando en conjunto con el resto del cuerpo de Cristo, teniendo siempre presentes que separados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer. En conclusión, un discípulo maduro es aquel que usa sus dones para edificar. Un discípulo maduro es aquel que permite al Espíritu renovar su vida. Y un discípulo maduro refleja el carácter de Cristo, ¿cuándo? En lo cotidiano, todos los días, todas las horas. Un árbol no se puede calificar por sus raíces profundas o ramas extensas, sino por el fruto que da. Así, un discípulo maduro para la gloria de Dios no se mide por sus logros o su conocimiento, sino por el fruto de Cristo en su vida. Muchachos, la verdadera madurez no es saber más, sino parecerse más a Cristo para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias por esta carta tan preciosa, Señor, que tú la haces llegar en este tiempo a nosotros. Gracias, Señor, porque tú hablas claro en esta carta. Nos invitas, nos atraes con cuerdas de amor, nos pides y nos ordenas que cada día nos parezcamos más a ti. Te pido, Señor, que tú tomes la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y que hagas, Señor, con ella lo que mejor te parezca. Que podamos ser transformados, que podamos decir y vivir la verdad así como tú lo hiciste y como tú viviste cuando estuviste aquí en la tierra. Permítenos parecernos más a ti. Permítenos, Señor, ser copias fieles de tu vida y que nuestra vida dé fruto, Señor. Gracias, Padre, por esta preciosa oportunidad, por este llamamiento tan especial, Señor, que tú has hecho a nuestra vida. Y, Padre, danos la fuerza, danos la voluntad, danos, Señor, la humildad para que podamos dejar que tú trabajes en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y así, Señor, reflejarte a ti en lo cotidiano. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.